Las alarmas se dispararon cuando un reporte de Wall Street Journal hizo público a inicios de junio que China y Cuba habían llegado a un acuerdo para establecer un nuevo sitio de espionaje en la isla. En algo coincidieron entonces La Habana, Washington y Beijing en arremeter contra el informe. La palabra usada en inglés fue inaccurate, esto es, impreciso, pero por ser impreciso se vuelve acaso tácitamente incierto. Lo que sí resulta claro es que el reporte del Journal trajo a la mesa un tema con mucha tela por donde cortar, presionó a las autoridades políticas a pronunciarse e hizo que muchos se cuestionaran cómo se ha ido desarrollando recientemente la relación entre Cuba y China. Quédate con nosotros, soy Darcy Borrero y esto es El Puntillazo, una producción de Cubanet donde tomamos la noticia en caliente y te la devolvemos explicada. En un primer momento, la Casa Blanca caracterizó ese informe como inexacto y no dio más detalles hasta un par de días después, cuando confirmó públicamente que las instalaciones de recopilación de inteligencia china existen en Cuba desde al menos 2019. De hecho, la respuesta preliminar de la Casa Blanca emitida por el vocero John Kirby indicó que la administración Biden-Harris ha estado preocupada desde el primer día de gobierno, en 2021, por las actividades de influencia de China en todo el mundo y en particular en este hemisferio y en esta región, donde, dijo Kirby, están observando esto muy de cerca. No obstante, la Embajada de Cuba en Washington, que no respondió a una solicitud de comentarios del medio estadounidense, fue más tajante al calificar el informe más que de inexacto como totalmente mentiroso e infundado. Desde La Habana tampoco faltó el contrapunteo encabezado por funcionarios de la élite diplomática como el vicecanciller Carlos Fernández de Cosío, quien vía Twitter refutó el informe inicial del medio de comunicación. Más allá del espionaje, el 3 de abril último los gobiernos de Cuba y China firmaron un acuerdo de cooperación en materia de ciberseguridad, motivo que llevó a visitar el país asiático a una comitiva encabezada por Jorge Luis Perdomo, viceprimer ministro cubano, y Mayra Arevich, ministra de Comunicaciones. Según el texto del acuerdo, ambos países se comprometieron a cooperar en la prevención y el combate de amenazas de origen cibernético, además de promover el desarrollo de la industria de la ciberseguridad. Pero la relación entre China y Cuba, aliados ideológicos desde la segunda mitad del siglo pasado, viene de mucho más atrás y se cimienta en la herencia cultural de los chinos en la isla. De 1847 datan los primeros movimientos migratorios en este sentido y continuaron con la llegada de miles a lo largo del siglo XIX. El legado de esta comunidad asiática incluye arroz y bicicletas, sociedades, el barrio chino de La Habana, el cementerio chino y hasta un periódico. Incluso hubo participación de chinos en las gestas mambisas. No es de extrañar entonces que para 1902 la isla estableciera relaciones diplomáticas con el Imperio Chino. En 1911, Cuba fue de los primeros países en reconocer la república proclamada por Sun Yat-sen, pero en 1949 no reconoció a la naciente República Popular China y estableció relaciones con Taiwán, hasta que las cosas cambiaron tras 1959 debido a la deriva comunista de Cuba. De acuerdo con un artículo del economista Omar Everleni publicado por la Universidad de Columbia, tan temprano como el 2 de septiembre de 1960, en la primera declaración de La Habana, Fidel Castro anunció el cierre de relaciones diplomáticas con Taiwán y el reconocimiento a la República Popular China, y a la par se produjeron intercambios de delegaciones de alto nivel. El Che visitó China en 1960 y en 1965, mientras el presidente Osvaldo Dorticós lo hizo en 1961. En esos primeros años se firmó el primer acuerdo de cooperación económica y tecnológica y China le otorgó a Cuba el primer crédito gubernamental por valor de $40 millones sin intereses para adquirir productos en el mercado chino. Tras un enfriamiento de las relaciones entre 1967 y 1982 por motivos como la guerra de Angola, en la que China y Cuba apoyaban a bandos distintos, a partir de 1983 se produjo un nuevo acercamiento que se percibe en los intercambios de alto nivel. En 1988 se estableció la Comisión Mixta Intergubernamental para las Relaciones Económicas y Comerciales.
En 1989 hubo un intercambio de visitas de los ministros de Relaciones Exteriores. En 1993 y 2001 visitó Cuba Jiang Zemin. En 1995 y 2004 Fidel Castro visitó China, mientras que Raúl Castro lo hizo en el 97, 2005 y 2012. A Cuba han llegado los presidentes chinos Jiang, Hu Jintao y Xi Jinping. Para ese momento, 2014, cuando llegó este último, ya China se había consolidado como un apoyo para el desarrollo económico de la isla, ampliándose los intercambios económicos y comerciales. Y aunque reconoce Berleni que las relaciones económicas se han convertido en el ámbito más difícil para las relaciones mutuas, dadas las buenas relaciones políticas y de cooperación, en 2011 China tuvo un gesto que le abrió aún más las puertas a Cuba: la condonación de la deuda existente en ese momento de $6.000 millones. Durante la visita de Xi Jinping en 2014, ambos gobiernos firmaban varios tratados de cooperación mutua, uno de ellos centrado en la cooperación en el ciberespacio. Ya en octubre de 2019, Wilfredo González Vidal, viceprimer ministro de Comunicaciones, viajó hasta China para presentar la Feria Informática 2020, espacio en el que aseguró que el país caribeño consideraba la ciberseguridad como un pilar fundamental de desarrollo. Como apunta una investigación de Yucabyte, uno de los invitados especiales a Informática 2020 fue Fan Binxing, conocido como el padre del diseño de la ciberseguridad de la información en China, quien es uno de los creadores del Gran Cortafuegos de China, una herramienta de censura que filtra contenidos en Internet y que bloquea páginas como Facebook y Google. Por otro lado, varios medios estatales cubanos confirmaron a principios de 2020 el otorgamiento de una donación de 880 millones de yuanes, aproximadamente $129 millones en ese momento, para proyectos de ciberseguridad. Aunque la ministra de Comunicaciones ha dicho en su cuenta oficial de Twitter que el más reciente convenio en ciberseguridad entre Cuba y China ratifica la voluntad de trabajar por un ciberespacio en función del desarrollo y el bienestar de sus pueblos, podría ser esa la razón de un pacto entre estados con un historial de represión, censura y autoritarismo. Para rematar, un día después de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, el medio Newsweek señaló que los principales proveedores de equipos de telecomunicaciones de Texas procedían de esa nación: Huawei, ZTE o TP-Link. Son marcas que trabajan con el monopolio, lo cual para Newsweek podría ser indicativo del importante rol que juega el país asiático en la censura que implementa el régimen cubano. En esto coincide la revista The Diplomat, al considerar que la ayuda a China es fundamental para que el gobierno cubano se mantenga a flote durante protestas ciudadanas. Pero ¿qué podría dar Cuba a cambio a su contraparte China? En primer lugar, resulta notorio que Cuba opere con Huawei, incluida en la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos desde 2019 por ser considerada como un riesgo de seguridad nacional. Cobra sentido entonces lo que señala Wall Street Journal de que una base de espionaje en Cuba, a menos de 150 kilómetros de Florida, sería útil para conocer en detalle el tráfico marítimo en una región con una gran cantidad de bases militares, así como monitorear todas las comunicaciones electrónicas del sureste de Estados Unidos. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te resultó útil esta información, compártela y suscríbete a las plataformas de Cubanet. Recibe las noticias en tu celular. Búscanos en Telegram con el nombre Cubanet Oficial y únete al canal. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.